Bueno, buenas tardes para todos. Nuevamente hoy contamos con la presencia de Fabiana Rivas, eh, un aporte que siempre está haciendo a la institución y más al área de graduado. Siempre nos ha acompañado con este proceso de que realmente en la profesión, con todos los cambios continuos que tenemos, es, bueno, es agradecerte, Fabiana, porque siempre has estado acompañándonos al área y a los graduados. Así que, bueno, nuestro agradecimiento para vos y, bueno, no sé si ya No, arrancamos. sí, si ya estás dispuesta a arrancar cuando quieras, Fabiana. ¿Te parece? Bueno, Dale. perfecto. Bueno, gracias chicos por la confianza. Gracias a quienes están participando de este encuentro, donde, bueno, voy a compartir con ustedes algunas de las cuestiones que están vinculadas con el impacto de las decisiones, ¿no?, que se han tomado a raíz del COVID-19 y la pandemia que nos está atravesando durante todos estos meses, durante ya casi todo el 2020, ¿no? Primero, creo que probablemente la mayoría me conozcan, pero por las dudas alguien no, les cuento que soy profesora de la Facultad de Ciencias Económicas desde hace 25 años en el área de teoría contable y que trabajo en temas de exposición de estados contables, y la materia que era Contabilidad 3, que ahora se llama Estados Contables, y también en temas de análisis, así que mi enfoque tiene que ver con las cuestiones vinculadas a eso, y que es la facultad, digamos, es mi actividad principal. Por lo tanto, lo que voy a compartir es un poco de las cuestiones vinculadas a la normativa y cómo las tenemos que aplicar o cómo podemos aplicarlas a partir de estas nuevas situaciones que nos ha presentado el contexto. Y por ahí no una mirada más de la práctica profesional, que si bien he hecho y algo hago, no es el principal núcleo de mi actividad. De todas maneras, si tienen algunas consultas puntuales y demás, podemos ayudarlos a resolverlas a partir del análisis de qué es lo que dicen las normas contables y demás. ¿Cuál es el motivo de esta charla, ¿no? ¿Por qué surgió este tema y por qué el COVID-19, ¿no? Ayer un comentario dice, nada, me estás cargando, ¿cómo el COVID con los estados contables? ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver. Tiene que ver más que el COVID en sí, las medidas que adoptaron los gobiernos en relación a la pandemia, ¿no? Y eso impacta en las empresas, además de que impacta la vida de todos, y entonces impacta en los estados contables, ¿no? Tenemos dos fechas principales o centrales que van a guiar un poco la aplicación o el análisis de los distintos impactos. Una es, bueno, no voy a contar la historia del COVID, que ya somos todos casi expertos en estos temas acá en Argentina, pero sí referir que el 11 de marzo fue la fecha en que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia. Y entonces, a partir de ahí, incluso antes ya se venían adoptando algunas medidas, pero en nuestro país se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio a partir del 20 de marzo, y eso provocó el cierre, ¿sí? o poner en pausa, en realidad, un montón de actividades que teníamos hasta este momento dentro de lo que era la economía de nuestro país. A partir de esto es lo que desencadena, digamos, las cuestiones que voy a compartir con ustedes y que están tratadas también en el material que publicó la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas,
Les dejé el link en la presentación, que ya probablemente lo hayan visto, y bueno, y ahí hay material que la Comisión de Contabilidad elaboró en relación bueno, qué es lo que tenemos que hacer con los estados contables durante este 2020. Y esos impactos o las cuestiones que vamos a tener que prestar un poquito más de atención vinculadas al armado de estados contables se dan en distintos aspectos, ¿sí? Nosotros cuando tenemos que armar nuestro estado contable, que es el elemento de comunicación del sistema de información contable de una empresa, tenemos dos cuestiones centrales para este armado, ¿no? Por un lado, asignar valores, y esto está vinculado con los criterios de medición de cada uno de los activos y de los pasivos y el reconocimiento de los resultados. Y por otro lado, considerar la unidad de medida en la que vamos a preparar nuestros estados contables y también asignar esas mediciones. Y esto tiene que ver con los parámetros del modelo contable, ¿sí? Que están definidos en nuestras normas técnicas. Pero por otro lado, además de, una vez que tenemos los saldos, ¿sí? Que ya medimos y sabemos cuánto es el valor del activo o del pasivo, o hemos imputado los resultados, para comunicar ese producto le tenemos que dar una forma, ¿sí? Tenemos que decir, bueno, qué es lo que vamos a mostrar, qué es lo que vamos a comunicar y de qué forma. Bueno, y esas son las cuestiones de exposición que también están previstas en nuestras normas contables. Todo esto bajo un supuesto que es el de empresa en marcha, ¿sí? Es en las normas internacionales lo llaman la hipótesis fundamental, porque es la base con la que deberían estar preparados nuestros estados contables. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos esta pandemia con las medidas que se han adoptado, aislamiento, suspensión de actividades, reducción de actividades, bueno, y todos los efectos que estamos viviendo durante este periodo, y entonces ahí empezamos a identificar que cuando tenemos que armar nuestro estado contable podemos tener algunas cuestiones que le vamos a tener que prestar especial atención vinculadas a la medición, pero también vinculadas a la exposición, ¿sí? A qué es lo que digo y cómo lo digo en relación a estos impactos, a estos efectos. Y por otro lado, este supuesto o esta hipótesis de empresa en marcha, que dije que es la hipótesis principal que se considera para la elaboración de los estados contables, que en muchos casos puede empezar a resentirse, ¿sí? Entonces cobra más importancia hacer un verdadero análisis de cuáles son las condiciones del ente que está preparando su información contable, para ver qué es lo que tenemos que decir en esos estados contables, ¿sí? Todas estas cuestiones ya estaban, ¿sí? Digamos, no es que hay una norma nueva, no es que, o por ejemplo, cuando fue el ajuste por inflación, que decimos se reanudó el ajuste, algo que no veníamos haciendo, sino que son todas cuestiones que deberíamos venir haciendo. Lo que sucede es que ahora por ahí hay algunas cosas que tenemos que ponerle mayor atención, ¿sí? O nos va a llevar un poco más de trabajo hacer evaluaciones que a veces se hacían como en automático, ¿no? O cuestiones que se daban por sentadas dentro de la economía. Y esa evaluación o ese prestar atención de estas cuestiones, no tenemos una única, digamos, no podemos establecer una serie de impactos y en qué medida van a afectar los estados contables de los entes, ya que todo depende, ¿sí? Va a depender de qué actividad realice la empresa y cómo las medidas afectaron su actividad, digo, si es una actividad de las que se consideraba esenciales y que trabajó durante todo el ejercicio, si es no esenciales y cuándo, si es de las que todavía no están pudiendo trabajar, ¿sí? Depende la situación, la actividad, y además también va a depender de la salud financiera, económico-financiera que tenía la empresa al momento de la suspensión de sus actividades, porque eso también va a impactar hacia adelante. Así que voy a
voy a compartir algunas cuestiones generales, ¿sí? Pero cada uno tendrá que hacer el análisis de estos impactos para la empresa de la que esté preparando información contable. Dentro de los impactos también tenemos diferentes cuestiones en relación a cuándo ocurre el cierre del ejercicio, ¿sí? Es otra de las variables que tiene que ver con qué es lo que voy a hacer o cuáles son las consecuencias de mis estados contables, depende de cuándo cierre mi ejercicio. El primer hito que tenemos que identificar es el del 11 de marzo, ¿sí? Fecha de la declaración de la pandemia. Esta fue la fecha que se considera como inicio, ¿sí? de este periodo. Y entonces vamos a ver qué pasa con los cierres o qué pasó con los cierres anteriores a la declaración de pandemia y sobre todo los impactos en los cierres posteriores a esta fecha, que son cierres que podemos estar trabajando en este momento, ¿sí? Los cierres antes del impacto, ¿sí? Antes antes de la declaración de la pandemia, 11 de marzo, estamos refiriéndonos a cierres de diciembre, de enero y febrero, probablemente ya tengan los estados contables listos y cerrados, así que vamos a trabajar un poquito con más detalle en los cierres posteriores. Y cuando me refiero a cierres posteriores, nos estamos refiriendo a cualquier cierre del 11 de marzo, incluso hasta los que todavía no ocurrieron, como podría ser el diciembre de 2020. Antes de empezar con los impactos así puntuales para estas situaciones, voy a compartir con ustedes dos cuestiones más teóricas, si se quieren, para retomar y poner en común de qué estamos hablando cuando hablamos de los impactos que tenemos que analizar. Como les comentaba hace un ratito, el principio fundamental, sí, que rige la preparación de los estados contables, o la hipótesis fundamental, es la de empresa en marcha, ¿sí? O sea, nuestras normas contables, igual que las normas internacionales, están diseñadas para los entes que preparan sus estados contables sobre la base de una empresa en marcha, ¿sí? ¿Y qué significa empresa en marcha? Bueno, vamos a considerar que toda empresa es empresa en marcha cuando está en funcionamiento y se prevé que va a continuar en funcionamiento, dicen las normas, dentro de un futuro previsible, y el periodo que considera dentro del análisis que tenemos que hacer de cuál es ese futuro previsible son 12 meses a partir del cierre del ejercicio, ¿sí? Entonces, sí, al cierre del ejercicio nosotros deberíamos hacer un análisis y decir, bueno, la empresa está en marcha y va a continuar en marcha por los próximos 12 meses, entonces podemos aplicar todos los criterios y cuestiones que están planteadas en nuestro juego de normas contables, ¿sí? RT 16 como marco conceptual, 17 para medición, la 8, la 9, la 11, la 22, la que corresponda de acuerdo a la actividad que nosotros realicemos o que realice la empresa de la que estamos preparando la información. En caso de que esto no suceda, ¿sí? O sea, que estemos en presencia de una empresa que no va a estar en marcha, ¿sí? Bueno, lo que nos dicen las normas es que vamos a tener que revelar esta situación, ¿sí? Hacer una exposición específica, aclarando cuáles son los criterios, pero que no podemos usar la misma base, sí vamos a tener que cambiar la base en la que preparamos nuestros estados contables. De la evaluación que nosotros hagamos de si la empresa está en marcha o no está en marcha, si puede seguir funcionando, hay tres tipos de conclusiones que podemos arribar, ¿sí? Como está de moda el semáforo, vamos a usar el mismo concepto para las conclusiones de empresa en marcha. Salvo que está al revés, ¿no? Arrancamos del verde, decimos si se espera que la entidad pueda seguir funcionando normalmente en los próximos meses, listo, es empresa en marcha. Puede ser que tenga algunas dudas, ¿sí? Que existan incertidumbres importantes, dicen las normas, pero
que aunque yo tenga algunas dudas de si la empresa va a poder seguir funcionando, puedo conseguir o tengo evidencia, ¿sí? Tengo algunas cuestiones, han sucedido cuestiones, hay contratos, hay compromisos, o hay respaldo financiero anterior que me permitan concluir que la empresa va a seguir en marcha, ¿sí? Aunque pueda tener dificultades, aunque pueda haber incertidumbres, la empresa no va a discontinuar su actividad y va a poder seguir funcionando los próximos 12 meses. El rojo es el que ya estamos ante una empresa que hay incertidumbres importantes, pero no tengo evidencias que me respalden la evaluación de que la empresa va a seguir en marcha, ¿sí? Por lo tanto está comprometido su funcionamiento, y entonces acá es donde tenemos que cambiar las bases con las que preparamos nuestros estados contables. ¿Sí? Voy a retomar esto en un momento cuando veamos las notas que tenemos que poner para cada uno de los casos. El otro concepto que es importante o cobra importancia, digamos, en esta situación es el de hechos posteriores al cierre. Nuestras normas requieren que los entes, cuando preparan sus estados contables, consideren todo lo que sucedió durante el ejercicio, pero también consideremos los hechos que suceden luego de cerrado el ejercicio y hasta que esos estados contables se emitan, ¿sí? O la fecha en que se autoriza la emisión. Esa fecha es la de aprobación de los administradores, ¿sí? No de la asamblea, sino del directorio o de la gerencia. Eso es lo que conocemos como periodo de hechos posteriores, y depende de qué es lo que suceda durante y de qué tipo de hecho, digamos, estemos hablando, pueden tener distintos efectos en la contabilidad de la empresa, ¿sí? Podemos tener hechos que son confirmatorios, ¿sí? Es decir, que sucede algo que me da evidencia, que me confirma o no una situación que ya existía al cierre del ejercicio que estoy informando. Ahora, hay otro tipo de hechos, ¿sí? Todos suceden después del cierre del ejercicio, pero los confirmatorios lo que hacen es, justamente como dice el nombre, confirmarme una situación que ya existía. En cambio, los nuevos se refieren a hechos que son condiciones que surgen después del cierre del ejercicio, ¿sí? Y voy a tener que informarlos siempre que sean significativos o que puedan afectar significativamente la situación patrimonial del ente, ¿sí? Es decir, que el lector del estado contable debería, al mirar mi estado contable, saber que después del cierre sucedió algo que puede tener impacto hacia el futuro de la empresa. En el caso de los primeros, de los que son confirmatorios, son los hechos posteriores que nosotros decimos implican ajustes. Si yo voy a modificar el saldo que tengo al cierre del ejercicio a partir de lo que sucedió en este periodo de hechos posteriores. Cuando estoy hablando de un hecho que es completamente nuevo, no voy a hacer ningún tipo de ajuste, ¿sí? Solamente lo voy a informar en notas cuando son significativos. Bien, entonces esto va a ser importante ahora cuando analicemos cuáles son los impactos de la declaración de la pandemia, o mejor dicho, de las medidas que se adoptaron para amortiguar, digamos, el impacto del COVID. Entonces, si nos situamos en el cierre, en la fecha de declaración de pandemia y los cierres anteriores a esa fecha, ¿sí? Como decíamos, estamos hablando de cierres de diciembre, de enero, de febrero. El impacto está casi circunscripto a la consideración de los hechos posteriores al cierre, ¿sí? Si estoy trabajando con un cierre de diciembre o trabajé con un cierre de diciembre, 11 de marzo seguramente que está dentro del periodo de hechos posteriores. Lo mismo los que cerraron en enero, los que cerraron en febrero. Y entonces
tengo que analizar si se trata de un hecho nuevo o de un hecho confirmatorio. Y también podría afectar la evaluación de la empresa en marcha. Lo que sucede es que yo acá tengo que considerar si al 31 de diciembre la empresa está en marcha y qué va a pasar durante los próximos 12 meses. Y ahí va a depender también de cuánto se haya extendido el periodo de hechos posteriores y qué información tenía. Si estoy ya en marzo, estaban con los estados contables bastante avanzados, en principio el aislamiento era solo por 15 días. No sé si alguien de todos ustedes se imaginó que iba a durar tanto tiempo. Esto yo claramente no, pero bueno, esa es un poco la situación. En general, los mayores impactos de esos estados contables estaban vinculados a informar los hechos posteriores, y en general siempre se trató de un hecho nuevo, ¿sí? Porque en definitiva lo que sucedía era, bueno, una pandemia en diciembre, al 31 de diciembre, casi ni hablábamos, sí, en China ya estaba el virus, pero no había una extensión al resto de los países, por lo tanto, el hecho, como decía al principio, es la declaración de pandemia el 11 de marzo, y eso es un hecho que no existía al 31 de diciembre, al 31 de enero o al 29 de febrero, ¿sí? Pero bueno, sí es un hecho nuevo que depende qué tipo de actividad realice la empresa, puede tener más impacto o menos impacto en el ejercicio 2020, ¿sí? Si el impacto financiero fuera significativo, entonces tendríamos que haber puesto una nota informando la declaración de pandemia, el aislamiento social preventivo y obligatorio, y una estimación de cuáles son los impactos o los efectos financieros que podía tener la suspensión de las actividades en los resultados y en los flujos de efectivo de la empresa para el 2020. Puede ser que ustedes me digan, bueno, sí, pero ¿cómo sé cuáles son los efectos financieros? Digo, puedo hacer una estimación confiable y objetiva de cuáles eran los efectos financieros. Y bueno, probablemente depende, si el cierre es de febrero y estamos trabajando más avanzado, tenemos como un panorama un poco más claro. Si estábamos muy sobre marzo, trabajando con el cierre de estados contables, no íbamos a tener información que me permita tener evidencias para hacer un cálculo. Pero bueno, al menos debería hacer una revelación cualitativa, ¿sí? Decir cuáles o en dónde podría tener los impactos, aunque no los pueda cuantificar. En el material que puso a disposición la FAPSE están los modelos de notas, ¿sí? Yo también les dejo dentro de la presentación algunos de estos modelos que fueron compartidos, pero bueno, no me voy a detener ahora porque esto es ya historia pasada. No sé qué hicieron con los estados contables del 31 de diciembre de 2019, que es un cierre bastante común. Sí les puedo comentar que a partir de un trabajo que hicieron en la Universidad de La Plata, y bueno, y algo que estoy empezando a trabajar en investigación, estamos viendo que las pocas empresas, incluso de las grandes, ¿no? Porque tenemos acceso a los estados contables de los que publican en CNV, informaron sobre la situación en sus estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2019. Pero bueno, si se vislumbraba algún tipo de impacto, había que poner una nota de este tipo donde dijéramos cuál había sido el problema, ¿sí? Qué pasó en nuestro país con la suspensión de algunas actividades, si la actividad estaba afectada o no por estas medidas o estas suspensiones, y bueno, y cuáles son, en el segundo párrafo están cuáles podrían ser los impactos que tuviera la empresa en el ejercicio 2020, ¿sí? Para el próximo ejercicio. Eso sí
tuvo impacto adverso y significativo. Si el impacto no fue adverso, digo, si hago una actividad de las que no estuvo incluida la suspensión, ¿sí? Que puede ser actividad esencial, por ejemplo, y entonces no se suspendieron las actividades, entonces la empresa no identifica impactos adversos y significativos, pero puede ser que tenga algún grado de impacto, entonces, bueno, tenemos una nota que nos permite o que nos permitió informar estas situaciones. Con respecto al tema de empresa en marcha, como comentábamos, en general la mayoría de las empresas no debe haber identificado la gravedad de la situación o no debió haber tenido una evaluación negativa sobre la continuidad de la empresa, salvo que tuviera algunas otras cuestiones y que, digamos, a veces el COVID puede haber sido un punto de inflexión en algunas empresas, pero ya venían con otros problemas, por lo cual se espera que en general las empresas no hayan tenido que cambiar sus bases de medición, y tampoco debe incluirse nota, ¿sí? Si yo hago, que es lo que hacemos o que deberíamos hacer todos los ejercicios, ¿sí? Yo todos los ejercicios debería hacer una evaluación de la empresa en marcha, si no hay problemas no digo nada, porque toda la aplicación de las normas está suponiendo que la empresa va a estar en marcha, así que no tengo que decir nada. Bien. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, cualquier cosa no lo aclaré al principio, pero si quieren conectar el micrófono y hacer alguna pregunta, tenemos esa posibilidad. Bien, ¿qué pasa con los cierres posteriores al 11 de marzo? Bueno, y ahí también los impactos dependen de la actividad, depende de cuándo ocurra el cierre, ¿sí? Cuando estamos más cercanos a esta fecha tendremos mayores impactos, tendremos más evidencias, tendremos más información que nos permita determinar cuantitativamente cuáles fueron esos impactos, ¿sí? Pero básicamente vamos a tener impactos en cuatro, o tener que hacer 4 análisis como un poco más minuciosos a la hora de preparar nuestros estados contables. El criterio de empresa en marcha, la cuestión vinculada a los hechos posteriores, ¿sí? A las cuestiones de reconocimiento y medición de activos y pasivos y reconocimiento de resultados, y cuestiones de exposición, que es un poco donde más me voy a detener. Con respecto a la evaluación de empresa en marcha, ya comenté recién, haremos la evaluación y veremos cuáles son nuestras conclusiones para los próximos 12 meses a partir del cierre del ejercicio. Ya vimos que si consideramos que la empresa va a estar en marcha, no tenemos que informar nada. Ahora, si existieran incertidumbres importantes, ¿sí? Digo, tengo algunas dudas de qué es lo que va a pasar con la empresa, porque al momento todavía no reanudó su actividad comercial normal, por ejemplo, y entonces no tengo ingresos, pero tengo que seguir cumpliendo con todas las obligaciones, o con al menos parte de las obligaciones, las que no se han podido renegociar o que no se han podido eliminar, gastos que siguen estando. Bueno, esa es una de las incertidumbres, porque no sé hasta cuándo, no tenemos elementos que nos permitan probablemente establecer cuándo se va a volver a la normalidad o cuándo la empresa va a poder reanudar sus actividades, pero puede ser que yo tenga evidencias que me digan o que me lleven a la conclusión de que la empresa igual, a pesar de todos estos problemas, va a poder seguir funcionando normalmente, ¿sí? Bueno, esas evidencias podrían ser, como el ejemplo que les comparto acá, es un acuerdo con un accionista mayoritario para efectuar aportes y resolver los problemas que tenga la empresa, o generar nuevos aportes para capital de trabajo, ¿sí? Entonces, informo en la nota cuáles son los problemas, no ha podido renovar la actividad, y entonces están afectadas las finanzas,
no puede cumplir obligaciones, de qué tipo, comerciales, laborales, previsionales, las que sean, pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ante esta situación tengo el respaldo del accionista mayoritario que ya se comprometió. Entonces, la empresa va a poder seguir funcionando normalmente como empresa en marcha, y eso es lo que pongo en la nota. Otra situación parecida, sí que estaríamos también en la misma categoría de conclusiones, sí que yo tengo incertidumbres importantes, pero tengo evidencias de que voy a poder seguir funcionando como empresa en marcha, o que la empresa va a poder seguir funcionando como empresa en marcha, es, por ejemplo, cuando no pude reanudar la actividad, ¿sí? Entonces también tengo impactos en las finanzas, en el cumplimiento de obligaciones. Por ejemplo, puede ser que la empresa tenga un nivel de endeudamiento importante, y entonces estoy vislumbrando que puedo tener problemas para satisfacer esas deudas, o esas deudas, pero hay planes de la administración que van a intentar resolver ese problema, ¿sí? O conseguir los recursos necesarios para resolver ese problema. Que probablemente esos planes incluyan algunas cuestiones que no podemos garantizar que sean totalmente favorables para la entidad, o que cumplan con o me permitan cumplir con todas las obligaciones, ¿sí? Entonces todo esto genera como una situación de mayor incertidumbre que la del caso anterior, donde yo sabía que el accionista iba a hacer los aportes de capital necesarios. Pero así todo, ¿sí? Si bien tengo dudas o incertidumbres más importantes, como hay un plan y como se espera que esto pueda resolverse de alguna forma, ¿sí? No cambio las bases, sino que dejo mi estado contable de acuerdo con las normas vigentes, pero además le agrego como otro párrafo a la nota donde digo que todas estas situaciones, que es la última parte de la nota, plantean dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en marcha, y por lo tanto sobre si podrá ser capaz de realizar el importe en libros de sus activos y cancelar sus obligaciones. ¿Sí? Porque este es el principal impacto, ¿sí? De cambiar la base sobre la que preparo mis estados contables, ¿sí? Si yo voy a una base de liquidación, tengo que poner lo que voy a recuperar. Y acá el principal problema está en la cuestión de la medición de activos y pasivos, ¿sí? Y la última situación es que, bueno, no pueda aplicar las normas para empresa en marcha, entonces tenga que cambiar a una base de liquidación, y esto, bueno, no solamente voy a informarlo en nota, sino que voy a tener que también cambiar los criterios. Con respecto a eso, les dejo también el link, porque la FAPSE también publicó una colaboración sobre una guía para la confección de los estados contables con base de liquidación. Espero que no la tengan que usar, pero si lo necesitan, está disponible. Bien, hechos posteriores. ¿Sí? Dijimos hoy que había dos tipos de hechos posteriores, los confirmatorios o los nuevos. Bueno, ¿qué es lo que me va a impactar en estos cierres? Y me va a requerir como un trabajo mayor de análisis, ¿sí? Sobre si se trata de un hecho confirmatorio o sobre un hecho nuevo, ¿sí? Ya no el aislamiento, ¿sí? Las medidas tomadas para la pandemia, porque eso ya es un hecho que ocurrió dentro del ejercicio, ¿sí? Pero pueden suceder distintas cuestiones, ¿sí? Yo al cierre del ejercicio puedo tener activos, ¿sí? Que pueda mejorar la estimación que hago de la medición con información o con situaciones que suceden luego del cierre, ¿sí? Esos serían hechos confirmatorios o tipo 1 en la teoría, que me van a permitir dejar mejor valuados mis activos y pasivos. O también pueden existir hechos nuevos, ¿sí? Decisiones que se toman después del cierre vinculadas
a esta situación que existió durante el ejercicio, ¿sí? Algunos ejemplos de este tipo de hechos posteriores, y puede ser que después de cerrado el ejercicio, no sé, cerré en junio y no se pudo reanudar la actividad o se reanudó por un momento y después se volvió a cerrar, y entonces eso hace que tenga pérdidas operativas mayores, inevitables, y que no hay decisión que yo pude haber tomado para evitarlas, y que me generan indicios de que mis activos que existían al cierre del ejercicio, sí, pueden estar deteriorados. Entonces, eso me va a permitir ajustar el valor de los activos al cierre del ejercicio, ¿sí? O, por ejemplo, porque no tenía que deshacerme del stock, porque es de temporada, porque se vence, por lo que fuera, bueno, lo vendí durante el periodo de hechos posteriores a un menor precio que el que había usado para medir el saldo al cierre. Entonces, esto me exige que yo ajuste el valor de las mercaderías al cierre del ejercicio en relación a lo que sucedió cerrado el ejercicio, ¿sí? Durante este periodo de hechos posteriores. Cuando hablamos de un hecho nuevo, sí decimos que tiene que ser una decisión posterior, ¿sí? Algo que sucede después del cierre del ejercicio. Bueno, un hecho nuevo puede ser una decisión de reestructurar, ¿sí? Bueno, no tengo problemas con mi actividad, ¿sí? Hago eventos, por ejemplo, y entonces decido cambiar mi actividad. O tenía una actividad sumamente presencial y decido, después del cierre, pasar a tener canales de venta virtuales que tienen otra composición de ingresos y egresos. Bueno, esa decisión que se toma después del cierre del ejercicio, por más que tiene que ver con la situación de la pandemia, con las medidas que tomó el gobierno para detener el brote del COVID, la causa de los resultados que va a generar esta decisión, ¿sí? Estuvo después del cierre, porque es la decisión de la empresa de reestructurar, de cambiar su forma de operación, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a tener que evaluar con un poco más de detalle en este ejercicio. En cuanto a reconocimiento y medición, tenemos bastantes cuestiones para analizar, ¿sí? Yo no me voy a detener en cada una de ellas, están en el material disponibles, y además son muy particulares de cada una de las empresas que estemos evaluando. Solo por poner algunos ejemplos, ¿sí? La interrupción de la cadena de pago seguramente tiene impactos en la medición de los créditos por venta, ¿sí? O la estimación del valor esperado de cobro. Si uso porcentajes históricos, probablemente tenga que recalcularlos. En la medición de los bienes de cambio, como veíamos recién, en la activación de costos financieros en procesos de producción, si el proceso se detuvo. Bueno, tener cuidado de cuáles son los costos financieros que voy a activar. En los bienes de uso y propiedades de inversión, el tema del valor recuperable, ¿sí? Y cómo, si hay indicios, ¿sí? Si estoy en la RT41, no tengo obligación, si tuve ganancias en los ejercicios pasados, de hacer la comparación, ¿sí? Y entonces, bueno, puede que no me impacte, pero si estoy en RT17, si hay indicios, tengo que hacer la comparación de los bienes a nivel individual o a nivel de actividad generadora de efectivo. Bueno, las previsiones, los contratos que generan pérdidas, ¿sí? Si yo tengo multas, por ejemplo, suelen suceder en contratos de construcción, ¿sí? Yo no entrego el edificio en determinado momento, puede generarse un costo, ¿sí? Una multa por la demora, y entonces eso va a impactar en el reconocimiento de ese resultado. El tema de los subsidios, ¿sí? Este es un tema que si las empresas presentaron y obtuvieron alguno de los subsidios, como el ATP o una tasa, un crédito a tasa subsidiada, aunque fue más difícil,
es más difícil. Bueno, cómo se contabilizó ese subsidio y cómo después, esto ahora vamos a ver que también me impacta en la forma de exponer esa información. Reestructuraciones, como decíamos, y bueno, puede haber impactos en los pasivos a partir de la reestructuración de la deuda y demás, o activos no corrientes mantenidos para la venta, que probablemente tenga que cambiar el criterio de medición, y vamos a ver que también me impactan en las cuestiones de exposición. Bueno, espero que vayamos bien. En cuanto a la exposición, voy a hacer algunos comentarios vinculados al estado de situación patrimonial y al estado de resultados, que son los estados que se ven impactados como más directamente y en general. En relación con el estado de situación patrimonial, podemos tener impactos en las clasificaciones de activos y pasivos, en corrientes y no corrientes, sobre todo en los pasivos, si probablemente tengo algún incumplimiento y ese incumplimiento es causal de que se convierta, por ejemplo, todo el pasivo en corriente, ¿sí? alguna moratoria impositiva, por ejemplo, que hace que, si bien era un pasivo que yo podía tenerlo fraccionado y tenía una parte no corriente, al generarse un incumplimiento se convierte todo en pasivo corriente. Y acá también voy a poder utilizar el periodo de hechos posteriores para terminar de definir la clasificación, porque si en el periodo de hechos posteriores sucede algo, hay algún acuerdo que me permite refinanciar, por ejemplo, y volver a obtener plazos que excedan los 12 meses, puedo tenerlos como no corrientes, ¿sí? Si no, quedarán en el pasivo corriente. Lo mismo con renegociaciones con clientes, ¿sí? En cuanto a los activos, puede ser que genere algún tipo de acuerdo para cambiar los plazos de cobros, de los saldos que estaban al cierre con mis clientes o con los proveedores, o si utilizo índices de rotación para la clasificación de corrientes y no corrientes, por ejemplo, en las mercaderías, en los bienes de cambio, es probable que los porcentajes históricos o la rotación histórica no me sirva y tengo que volver a calcularla. Así que bueno, esos son básicamente los impactos que se han identificado como los que pueden más generalmente producirse en la exposición de la situación patrimonial. Probablemente mayor impacto tengamos dentro del estado de resultados. El primero que aparece es preguntarnos si estos resultados son ordinarios o son extraordinarios. Nuestras normas contables han adoptado para la clasificación de los resultados en ordinarios y extraordinarios el criterio que la doctrina llama como restrictivo, ¿sí? Porque se tienen que dar las 3 condiciones para que un resultado sea clasificado como extraordinario: que no sea recurrente, que tenga vinculación con operaciones no habituales, ¿sí? No recurrente, no habitual del giro de la empresa, y que se genere por factores ajenos a la decisión de la empresa, ¿sí? En este caso, la no recurrencia no la sabemos, ¿sí? Porque todavía no tenemos certeza sobre cuándo se va a revertir la situación o cuándo las empresas volverán a operar con las condiciones que lo hacían antes de la pandemia. No están vinculadas con operaciones no habituales, porque en realidad todos los resultados que todo esto genera tienen que ver con la actividad principal, ¿sí? Con la actividad que hace la empresa, así que esta condición no se cumple. Y generados por factores ajenos a la decisión de la empresa, sí, algunos sí, porque el aislamiento que decretó el gobierno nacional no fue decisión de la empresa, pero puede haber algunas otras decisiones que haya tomado la empresa y que estén vinculadas a los resultados. En general, la FAPSE lo definió así en las guías que ha emitido, y bueno,
y en relación, si hacemos el análisis con las condiciones para los resultados extraordinarios, concluimos en que son ordinarios, ¿sí? Entonces, los resultados derivados de estas medidas que surgen como consecuencia del COVID van a ser resultados ordinarios y también los vamos a mostrar dentro de los resultados operativos, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a exponer? Bueno, incluidos dentro de los rubros correspondientes, en el estado de resultados, ¿sí? Desagregados o en notas. Digo, estoy hablando de, tuve más costos de limpieza, desinfección y demás, bueno, va junto con los gastos de limpieza que siempre tiene la empresa. Tengo gastos adicionales de transporte porque tengo que conseguir medios para que los empleados puedan venir a trabajar ante la suspensión o la reducción del transporte público. Bueno, ese es otro gasto incremental, ¿sí? Tienen que ir al rubro donde irían normalmente, aunque el importe probablemente sea distinto, ¿sí? Esto van al mismo rubro porque no puedo afectar la comparabilidad en cuanto a concepto, aunque los importes sean distintos y aunque cuando hagamos análisis de estados contables, probablemente este no va a ser un año considerado normal, ¿sí? Como año base para poder comparar lo que sucedió antes o lo que suceda después. Pero tenemos que clasificar los resultados de acuerdo a su naturaleza, ¿sí? Y bueno, la naturaleza es operativa. ¿Cuáles son entonces las opciones de exposición que tenemos en relación a los resultados? Podemos o agruparlos en una línea, ¿sí? Ingresos y gastos, resultados generados por las medidas vinculadas a la pandemia, al COVID, y desagregarlos en nota, ¿sí? Nota tal, y en la nota vamos a poner la desagregación. Podemos poner el concepto del gasto, ¿sí? Gastos de limpieza y desinfección, y entre paréntesis aclarar, ¿sí? Por separado cuál es el importe que corresponde al incremento, por ejemplo, por las medidas o por los protocolos, en este caso, para amortiguar el impacto del COVID. Si no podemos identificar el importe, podemos identificar el concepto, ¿sí? Y entonces decir, bueno, gastos de limpieza, entre paréntesis, se incluyen gastos de limpieza y desinfección específicos o generados o incrementales por los protocolos anti-COVID. Podemos hacer una llamada con una nota a pie de página para explicar o desagregar la composición del rubro que se trate. O podemos desagregar dentro del mismo estado de resultados en distintos renglones, ¿sí? Separando, bueno, cuáles son en el anexo de gastos, por ejemplo, ¿no? Los gastos de limpieza normales versus, y otro renglón que diga los gastos de limpieza incrementales por los protocolos anti-COVID. Así que esas serían como las alternativas que están planteadas en la guía de aplicación que emitió la FAPSE. Cualquiera sería válida. Acá vamos a decidir, como siempre lo hacemos, en contabilidad, el costo-beneficio, ¿no? Bueno, ¿quién usa estos estados contables? ¿Qué información necesita ese usuario? Y además, ¿cómo está preparado mi sistema contable? ¿Sí? Mi plan de cuentas. Si yo no fui separando mientras se fueron contabilizando los distintos gastos, va a ser bastante poco probable que yo al cierre del ejercicio pueda desagregar con suficiente detalle la composición de esos gastos, ¿sí? Entonces, bueno, tendré que optar por alternativas menos depuradas. ¿Qué es lo que voy a decir en la nota del estado de resultados vinculado al impacto de las medidas por el COVID? Bueno, siempre que sea posible, las normas prefieren la revelación de información cuantitativa, ¿sí? Que yo pueda decir en pesos cuál fue el impacto. Si no puedo tener el importe desagregado cuantitativo, al menos tengo que informar lo cualitativo, ¿sí? El concepto
que está impactado por las medidas. Tengo que hacer una identificación de todos los impactos, ¿sí? Nosotros sabemos que dentro de las características de la información contable, el tema de que la información sea completa, oportuna, libre de sesgo y demás, entonces debemos mostrar todos, tanto los impactos que tienen que ver con los gastos como los impactos en los ingresos, ¿sí? Tenemos que hacer una comunicación lo más objetiva posible de cuáles fueron los impactos en la situación patrimonial y financiera del ente. Y lo que es importante es que vamos a informar, vamos a revelar siempre información que sea histórica y fáctica, así que esté basada en algún hecho, en evidencia real, aún cuando sea dificultoso determinarlo. Digo, si tengo que determinar cuál es la tasa que voy a usar para descontar mis flujos de fondos, si tengo que ponderar esos flujos de fondos en relación a las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los escenarios, bueno, esos implican dificultades, pero hay herramientas y mecanismos objetivos para su determinación. Lo que no vamos a poner en nuestros estados contables es información hipotética, ¿sí? Que no esté basada en hechos y en situaciones que yo pueda realmente informar. Algunos ejemplos que también están en la guía y que pueden ser comunes o de aparición común en las empresas tienen que ver con el impacto que pueda tener en los costos de fabricación, ¿sí? Por operar por debajo de la capacidad normal, es decir, ustedes saben que si yo fabrico, puedo activar en los bienes de cambio determinados costos de fabricación, pero siempre que respondan, ¿sí? Los costos indirectos, a un nivel normal de utilización de planta, ¿sí? Si costos adicionales por capacidad ociosa son resultado del ejercicio. Bueno, entonces esa es una de las cuestiones que voy a tener que tener en cuenta. Costos incrementales, ¿sí? O sea, costos que antes no los tenía y que tampoco los voy a tener una vez que esto se resuelva y que además los puedo separar, ¿sí? Que sean separables de los costos normales de operación que tiene la empresa o gastos habituales. Ingresos que no se hubieran producido en condiciones normales de actividad. Si tuve concesiones en los alquileres, ¿sí? Acá también es lo mismo que con el tema de los subsidios. Yo debería registrar, ¿sí? O de alguna forma informar o tener información separada de cuál es el gasto que hubiera tenido por alquiler y cuál es el beneficio que yo recibo por esta situación, ¿sí? Probablemente en algunos casos, algunos meses no hubo que pagar el alquiler, se puede haber negociado algún tipo de beneficio de ese tipo, bueno, entonces eso va a tener impacto en los resultados. Lo mismo si recibí un subsidio. Si recibí un subsidio para el pago de sueldo, yo debería en los gastos informar el 100% del sueldo. Y después tener en otro renglón, en otra línea, cuál es el beneficio que recibí por el subsidio, ¿sí? Por el importe. Eso también va a depender de cómo se contabilicen los subsidios, porque si yo contabilizo solamente por la parte que tengo que pagar de los sueldos, no voy a poder tener desagregada esa información que suele ser más útil, o por lo menos a los que trabajamos más técnicamente en la contabilidad nos gusta tener como más desagregada. Sabemos de las dificultades que suelen tener en las empresas, pues depende de quién contabilice, cuánto sabe de contabilidad para contabilizar separado o contabilizar el neto, bueno, y eso después también va a tener impacto en la exposición, porque si no tengo la información separada, como decía hoy, va a ser difícil que la pueda separar después. Y otra de las recomendaciones que aparece en la guía de FAPSE, que también implica bastante más trabajo, es generar información abierta por periodo. Es decir, bueno, ¿qué pasó en todo este ejercicio mes por mes? ¿Sí? ¿En qué meses tuve resultados incrementales o gastos incrementales o ingresos incrementales en relación a los resultados que hubiera obtenido en una situación normal, ¿sí? Todo esto son recomendaciones, no es una norma nueva,
tiene que ver con identificación específica de cuáles pueden ser los impactos en las notas y son solamente ejemplos que no son taxativos. Y una última cuestión que quería compartir con ustedes es el tema de la exposición del estado de resultados con la clasificación que introduce la resolución técnica 9. Perdón, la resolución técnica 9 referida a la necesidad de clasificar los resultados de las operaciones que continúan y los resultados de las operaciones que se van a discontinuar o que están en discontinuación, ¿sí? Porque esto puede suceder, puede ser algo que aparezca en alguna de las empresas para el próximo cierre, donde se tomen decisiones de venta, decisión de abandono, de cierre de alguna línea de negocios o de área geográfica que tengamos separada, y eso requiere la exposición de los resultados de las actividades, ¿sí? Lo que se generó por, sale un cartelito acá, ahí está. Los resultados que generaron las actividades hasta el momento en que se discontinúa dicha actividad, y por otro lado separados los resultados por la disposición de activos, ¿sí? La venta de los activos que decida la empresa vinculados a ese segmento, y si tuvieran pasivos que deban ser cancelables o que se deban cancelar vinculados a esa discontinuación también, ¿sí? Bueno, en el material tienen un ejemplito, ahí está planteada la situación y la nota de lo que sería la actividad que se discontinúa, y este es el modelito del estado de resultados, ¿sí? Esta sería la primera parte donde mostramos todos los resultados de las actividades que van a continuar en el futuro, y esta segunda parte de los resultados de las operaciones que se van a discontinuar, donde en la primera parte tenemos los ingresos y costo de ventas y gastos operativos de la actividad, ¿sí? De la que se discontinúa o que se va a discontinuar, y después tenemos la pérdida por ejemplo, en este caso, el deterioro del valor de los activos, una provisión por rescisión de contratos y el neto de esas dos, ¿sí? La desapropiación de activos y pasivos, que sería el deterioro del valor de los activos y la rescisión de los contratos. Y ahí tenemos el resultado de las operaciones discontinuadas, que ese más el que teníamos anterior, de 14 positivo, tenemos el resultado final del ejercicio. Así que bueno, esto es todo lo que preparé para compartir con ustedes en este tiempo. Estuve bastante bien con el tiempo. Así que bueno, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Estoy a disposición. Bueno. Bueno, no sé si no se entendió nada, si fue todo muy claro, si no les sirvió nada, si ya lo habían leído, pero bueno, nada, queríamos tener esta instancia. Después, con las cuestiones de medición, si quieren, podemos hablar con alguien de contabilidad intermedia que se ocupan específicamente de ese tema y nos puedan compartir cuestiones de medición y de comparación con valor recuperable y demás. Sí, ahí estoy viendo una pregunta por el chat de los ATP, si son ingresos operativos. Sí, igual que los gastos, sí, sería o sea, la forma más pura, digamos, de mostrarlo, el subsidio sería el gasto como gasto operativo y el ingreso por el subsidio, que sería operativo y ordinario.
Bueno, muchas gracias por acompañarme. A los créditos con tasas subsidiadas, se reconoce. Sí, en realidad eso es lo que, sí, ya, bueno, me meto en otras cuestiones, pero sí, lo ideal sería que uno reconociera los intereses, digamos, a una tasa normal y habitual de mercado, y por otro lado, reconocer el resultado positivo por el subsidio, en definitiva, que implica el menor cargo por intereses. Esa sería la forma que a mí más me gusta de registrar, porque nos queda el ingreso y nos queda el gasto, ¿sí? Se muestra después en el estado de resultados de mejor manera la información. Si no, se puede poner directamente el neto, ¿sí? El interés reducido. Eso también es una alternativa, lo mismo que los subsidios para los sueldos. Pero si se puede separar, mejor. Sí, es un resultado de los que decíamos recién, que si bien puede tener algún grado de dificultad de determinar, porque bueno, ¿cuál es la tasa que elijo, no? Para calcular el interés que sería normal. Pero bueno, es una decisión que debería tomar el ente, de decir, bueno, esta es mi tasa normal, a esta tasa yo hubiera conseguido el crédito, y esta es la tasa que obtuve, y bueno, la diferencia es lo que me va a generar el subsidio, ¿no? O el resultado positivo o el ingreso por el subsidio. Bueno, Fabiana, me parece que tomemos más consultas. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, sí, te escucho, Javier. Bueno, no, vemos que no hay más consulta, parece. La verdad que, bueno, te agradecemos, muy clara la exposición y bueno, va a quedar grabado para alguno después cuando lo quiera volver a ver, a refrescar algunos conceptos. Tenemos la autorización de Fabiana, así que cuando quieran, después le pasamos el link para que lo puedan ver. Bien, y creo que les van a pasar también la presentación, ¿cierto, Javier? Exactamente, sí. Sí, ya la enviamos. Perfecto. Así Bueno, que bueno, ahí tienen los links también para acceder a la página de la FAPSE con toda la información. bueno, te agradecemos nuevamente, Fabiana, por estar siempre acompañando a los continuos cambios, como hoy te decía, el tema de la profesión. Así que otra vez, gracias. Bueno, Gracias, por gracias nada. Fabiana. Muy, muy bien, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Adiós.